En esta edición de la Biblia, que estoy usando, que es la Biblia del Peregrino, después del Pentateuco dice historia y coloca los libros de Josué, Jueces, Samuel, etc., hasta segundo Macabeos, y a continuación narraciones, Ruth, Tobías, Judith y Esther. Si en vez de ser esta Biblia fuese la Biblia de Jerusalén, como ya indiqué, estarían también libros de tipo narrativo. La diferencia estaría en que los profetas estarían al final, después de los libros sapienciales, pero los libros narrativos aparecen en cualquier edición de la Biblia después del Pentateuco. Lo que llama la atención es la cantidad de obras narrativas, que llamamos normalmente históricas, que hay en el Antiguo Testamento. Básicamente son las siguientes. El primer bloque lo forman los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Estos libros hoy día se los conoce como historia deuteronomista. Se los conoce así desde 1943. No es que sea un título muy antiguo, se lo puso Martin Knott. Hay mucha gente que está en desacuerdo y dice que nunca existió la historia deuteronomista, pero siguen utilizando este término porque se ha hecho ya habitual. Los judíos nunca hablarían de historia deuteronomista. Los judíos hablan de profetas, los primeros profetas, porque estos libros, según ellos, los escribieron los profetas, pues Samuel, Jeremías, etc. Y sobre todo porque hablan de muchos profetas. Bien, ¿qué es lo que cuentan estos libros? En realidad, Josué, Jueces, Samuel y Reyes son la continuación del Pentateuco. Antes, en una conferencia sobre el Pentateuco, indiqué que el Pentateuco en cierto modo está cojo, le falta algo. Empieza con la promesa de la tierra, pero no se cuenta la promesa de esa tierra, la realización de esa promesa. En cambio, el libro de Josué cuenta cómo los israelitas se apoderan de la tierra de Canaán y cómo la reparten. Por consiguiente, el libro de Josué continúa la narración del Pentateuco. Pero una vez que muere Josué, inmediatamente se habla de la etapa posterior, que es la época de los jueces. La época de los jueces es una época caótica. Fácilmente cabe el peligro de decir la época de los jueces es una época heroica, donde unos grandes personajes salvan a Israel en los momentos de peligro. Esa podría ser una versión bastante simplista, y cuando se piensa en la historia sagrada antigua, esa sería un poco la visión. La visión, por ejemplo, de Ehud, que asesina, que consigue matar al rey moabita que los está oprimiendo, o Gedeón, que salva de los madianitas, a Débora, que salva de Sísara y los cananeos, Sansón, que salva de los filisteos, etc. Entonces uno podría decir, es una época heroica, y lo que se hace es recordar a los grandes héroes del pasado. Sin embargo, cuando se lee atentamente el libro de los jueces, se da uno cuenta de que esa época no tiene mucho de heroica, sino todo lo contrario. Lo que los autores requieren subrayar es cómo el pueblo está cayendo continuamente en la idolatría. El Deuteronomio inculcó un solo Dios al que hay que dar culto, y no se puede dar culto a ningún Dios extranjero. Y sin embargo, aquí vemos cómo el pueblo continuamente está dando culto a Baal. ¿Por qué precisamente a Baal y a su esposa Astarte? Porque el pueblo, al establecerse en la tierra prometida, se dedica a la agricultura. Y para la agricultura es esencial la lluvia. Y piensan que Yahvé es un Dios capaz de salvar de Egipto, de conducir por el desierto, pero de lluvia no entiende nada. Y entonces el Dios de la lluvia es el Dios cananeo Baal. Por consiguiente, los israelitas dan culto a Yahvé, pero también dan culto a Baal para que les garantice la lluvia, las estaciones, la fecundidad del ganado, de la tierra, etc. Y entonces en el libro de los jueces se va indicando cómo el pueblo continuamente
comete el pecado de idolatría. Dios lo castiga a través de un pueblo enemigo que lo invade, y entonces cuando el pueblo ve lo que Dios le está haciendo, se arrepiente, le clama a Dios para que lo salve, ya entonces no confía en Baal, sino confía en Yahvé, y entonces le pide a Dios que lo salve, y Dios envía a un Salvador. Pero ese esquema no se repite de forma puramente mecánica, sino que el esquema se va agravando en el sentido de que al principio los israelitas dan culto a Yahvé y a Baal, pero al cabo de cierto tiempo van a terminar dando culto a una cantidad de dioses enorme. Y por ejemplo, en el libro de los Jueces se dice al comienzo de la historia de Jefté, los israelitas volvieron a hacer lo que el Señor reprueba, dieron culto a Baal y a Astarté, como siempre, a los dioses de Siria, a los dioses de Fenicia, a los dioses de Moab, a los dioses de los amonitas, a los dioses de los filisteos. Abandonaron al Señor, no le dieron culto. Es decir, que no se trata de una historia que se repite, sino una historia que se repite, pero cada vez va a peor. Y por otra parte, cuando uno mira en esos hipotéticos salvadores, en esos héroes, resulta que el primero, Otniel, es un ser maravilloso, buenísimo. Luego se encuentra uno, por ejemplo, también a Débora, que es una profetisa espléndida que salva a su pueblo. Pero inmediatamente empiezan a notarse fallos en los mismos héroes, en los mismos jueces. Por ejemplo, Gedeón es un juez muy miedoso, que no confía en Yahvé, que le pide pruebas para decidirse a salvar a su pueblo, y que al final termina cayendo en el pecado de idolatría, el mismo juez. Perdón. Y esto llega al culmen en Sansón. Sansón tan famoso, tan conocido, ¿no? Pero Sansón en el fondo es un personaje mujeriego que lo primero que hace es casarse con una filistea. Es decir, que todo lo contrario de lo que debe hacer un buen israelita, y es permanecer fiel al Señor y no casarse con extranjeras, que se dice desde el principio del libro, ya Sansón no lo cumple. Y por otra parte, los otros jueces, aunque fuesen regulares o malos, siempre contaban con el pueblo para salvar al pueblo. En cambio, Sansón es un individualista terrible. La época de los jueces termina con otras dos tradiciones, donde ya los protagonistas son las tribus y que son de los episodios más crueles que se pueden contar en la Biblia. Y uno es como a la mujer de un levita, a la concubina de un levita, la violan entre todos y la violan hasta tal punto que terminan matándola. Y entonces, como consecuencia de esa violación, se decide que hay que entregar a los culpables, que son de la tribu de Benjamín, pero la tribu de Benjamín dice que de ninguna manera. La tribu de Benjamín es muy pequeñita, pero matona, y ellos se consideran por encima del bien y del mal. Y a un benjaminita, no. A mí esto me recuerda cosas que han ocurrido con el terrorismo aquí en España, donde mire usted, no, que a estos señores no se les puede tocar porque son de la tribu de Benjamín. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se va a la guerra civil. Y la guerra civil provoca la destrucción casi completa de la tribu de Benjamín. Entonces quiero decir que no se puede comentar o decir, el libro de los jueces es simplemente el relato de lo que ocurre entre Josué, la conquista de la tierra, y la aparición de la monarquía. No. El libro de los jueces quiere indicar que esa época es una época de una corrupción tan absoluta que va a necesitar la aparición de la monarquía. Al final del libro se va repitiendo como un estribillo: por aquel tiempo no había rey en Israel y cada cual hacía lo que creía conveniente, lo que le parecía bien, y lo que le parecía bien era terrible. Era idolatría, era asesinato, era guerra civil, etc. Y por consiguiente hace falta un cambio político fundamental, y eso es lo que se va a contar en los libros de Samuel, que es la aparición de la monarquía. Se habla inicialmente del profeta Samuel, que será el que lleve a cabo el cambio político, porque esto es importante tenerlo en cuenta: para un israelita un cambio político tiene que ser promovido por Dios.
No pueden ser los hombres los que traigan este gran cambio, pero Dios no va a intervenir de forma directa como hacía al principio, sino que lo hace a través de un profeta. Y Samuel será el que traiga la monarquía. Hay al principio una lucha enorme entre partidarios y enemigos de la monarquía, porque hay gente que piensa que para servir a Dios hace falta mantenerse en el antiguo sistema político de los jueces, que en el fondo concedía gran importancia a las tribus, mientras que otros piensan que es importante introducir un sistema semejante al de los demás pueblos, que es el sistema monárquico, donde ya el poder está garantizado. No es como en la judicatura, donde Dios tenía que suscitar un juez después de otro, sino que aquí ya el rey le pasa el mando a su hijo cuando muere, y su hijo al nieto, y así sucesivamente. De esa forma va a aparecer como primer rey de Israel Saúl. Para comprender la historia de Saúl y de su sucesor David, hay que tener en cuenta lo siguiente. David no es hijo de Saúl. Y por consiguiente, si se instaura la monarquía, donde lo esencial es que la monarquía es hereditaria, y resulta que al primer rey Saúl no le sucede su hijo, Jonatán o el que sea, sino David, aquí ha ocurrido una cosa muy extraña. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Entonces hay que justificar la subida al trono de David. Y para justificar la subida al trono de David, hay que dejar muy mal a Saúl. Estamos en una mentalidad donde Dios tiene que intervenir siempre de forma directa o indirecta, justificando lo que ocurre. Entonces, inmediatamente después de elegir Dios a Saúl, se lo va a presentar de una forma bastante absurda, como faltando a los compromisos que Dios le pone, desobedeciendo a Dios. No puedo detenerme a contar con detalle porque requiere un análisis muy detenido del texto bíblico, cómo la historia de Saúl, que inicialmente era positiva para estos reyes, se terminó contando de forma absolutamente negativa. Todo lo que hace Saúl está mal hecho. No hace más que equivocarse. Y el único que obra bien es su hijo Jonatán, que era el íntimo amigo de David. Y Jonatán, por otra parte, no es un peligro porque Jonatán muere en una batalla. Por consiguiente, se puede contar muy bien, se puede hablar muy bien de Jonatán y dejar muy mal a Saúl. Y así se explica que David termine convirtiéndose en el primer rey de Israel. Pero esas relaciones entre David y Saúl se van a contar con mucho detalle. ¿Por qué? Porque había toda una campaña contra David, sobre todo en los benjaminitas. Saúl era de la tribu de Benjamín. Y entonces en la tribu de Benjamín, y quizás también en otras tribus, mucha gente decía: David sucedió a Saúl porque fue un asesino. Porque asesinó a Saúl, porque asesinó a la familia de Saúl, y además fue un traidor a la patria que se vendió a los filisteos. Entonces, ayer cuando comentaba que en el Antiguo Testamento hay que tener mucho en cuenta también los motivos políticos, por qué se escribe el Antiguo Testamento y es por motivos políticos, la historia de David es en gran parte una historia de motivos políticos, que intenta justificar a David a toda costa y lo intenta defender de las acusaciones de haberse pasado a los filisteos, de ser un traidor a la patria, y entonces dicen: sí, estuvo con los filisteos, pero fue por culpa de Saúl. Saúl lo persiguió de tal manera que necesitó, para salvar la vida, ponerse al servicio de los filisteos. Pero cuando estaba con los filisteos, los engañaba. La acusación de que David asesinó a Saúl o tuvo algo que ver con su muerte es completamente falsa. Y entonces describe cómo Saúl va a luchar contra los filisteos hacia el norte, y al mismo tiempo David en ese mismo momento se dirige hacia el sur. Es decir, que no tuvo nada que ver David en la batalla en la que Saúl murió. Y en cuanto a que asesinó a algunos familiares de Saúl, eso ya es una cosa que no podía negarlo.
porque eso sí existía. Pero hay una tradición que lo cuenta de manera verdaderamente terrible, y en el reinado de David hubo hambre durante 3 años consecutivos, y David consultó al Señor. El Señor respondió: Saúl y su familia están todavía manchados de sangre por haber matado a los gabaonitas. Los gabaonitas no eran israelitas, habían hecho un pacto, entonces Saúl había decidido al cabo del tiempo exterminarlos, no los terminó totalmente, entonces todavía dice que daba ese rencor. Y el rey David convocó a los gabaonitas y les dijo: ¿qué puedo hacer por vosotros y cómo indemnizaros, de modo que bendigáis la heredad del Señor? Y así se acaba esta epidemia de hambre que tenemos aquí. Y entonces los gabaonitas les contestaron: nosotros no queremos plata ni oro de Saúl y su familia, ni queremos que muera nadie de Israel. David les dijo: haré lo que me pidáis. Entonces dijeron: un hombre quiso exterminarnos, que nos entreguen 7 de sus hijos varones y los colgaremos en honor del Señor en Gabaón, en la montaña del Señor. Y entonces David les hace caso, les entrega a 7 hijos varones de Saúl y los cuelgan, los matan. Pero fijaos, ¿cómo se cuenta esto? Se cuenta de forma que David no es el culpable. Cualquier historiador diría: menudo elemento que era David, cómo se quita de en medio a los posibles rivales. Y aquí se cuenta de forma que la culpa la tienen, por una parte, Dios. El Señor respondió: Saúl y su familia están todavía manchados de sangre, y por otra parte los gabaonitas. Y David es un santo varón que lo único que quiere es que se acabe el hambre en su pueblo, y entonces toma la medida que haga falta, Esto demuestra cómo la historia de David está contada para salvar a David de todas las acusaciones posibles. Sin embargo, es muy interesante tener en cuenta que cuando se sigue contando la historia de David, la imagen cambia por completo, y David no va a ser para nada un santo varón, sino que se va a plantear una imagen muy negativa, porque comenzará cometiendo adulterio con Betsabé y luego asesinando al marido de Betsabé, a Urías, y con eso va a provocar toda la desgracia en su familia y las luchas entre sus hijos por hacerse con el poder, que van a provocar que uno vaya asesinando al otro. Absalón asesina a Amnón y luego Absalón es asesinado, y así vamos en una cadena continua hasta que ya llega al trono Salomón. El reinado de Salomón se cuenta también con muchísimo detalle, insistiendo en la sabiduría y en la riqueza del rey. Pero al mismo tiempo se quiere indicar que este rey cometió el gran pecado de idolatría al final. Y siempre la excusa es la misma. Se casó con extranjeras, tuvo muchísimas mujeres extranjeras, y entonces las mujeres extranjeras desviaron su corazón para que diese culto a otros dioses. Y así se llegó a esa situación trágica al final, de que a la muerte de Salomón se divide el reino norte y el reino sur. Esto es una cosa que vuelve loco mucho a la gente al hablar del Antiguo Testamento, porque hablamos de Israel y en sentido teológico Israel es todo el pueblo de Israel, pero en sentido político Israel es la parte norte y el sur es Judá. El norte tiene una capital que va variando, Siquén, Tirsá, Samaria, y el sur tiene una capital que es Jerusalén. Pero al cabo del tiempo lo que se impone es el concepto teológico del pueblo de Israel. Y cuando hablamos del pueblo de Israel es el norte y el sur. Pero hay que distinguir en bastantes ocasiones. Entonces aquí lo que se hace es, a partir de este momento, contar la historia del norte y del sur en los libros de los reyes. Pero en realidad, más que hablar de los reyes, en estos libros de lo que se habla es de profetas. Y las grandes figuras que aparecen aquí son profetas, empezando por Agías, que es el que intervendrá en el momento de la división del reino. Luego van a tener un protagonismo enorme Elías, Eliseo, Miqueas ben Gilá, etc. O sea que, aunque digamos los libros de los reyes, pero en gran parte son libros proféticos.
Y por eso es muy interesante saber que los judíos no los llaman historia deuteronomista ni más, sino primeros profetas, los que vienen antes de Isaías, Jeremías, que son los grandes profetas. A la hora de valorar los libros de los reyes hay que tener en cuenta que no intentan contar la historia y dicen continuamente, lo primero que hacen es valorar al rey. Si el rey dio culto solamente a Yahvé, es bueno. Y si dio culto solamente en Jerusalén, es bueno. Pero si el rey dio culto a otros dioses, es malo. Si dio culto a Yahvé, pero fuera de Jerusalén, por ejemplo, en otro pueblecito de Judá, entonces era regular. O sea, con lo cual, ¿qué queda? Todos los reyes del norte son malos, porque todos los reyes del norte dan culto fuera de Jerusalén. Y todos los reyes del sur son o buenos, o regulares, o malos. Buenos si dan culto a Yahvé en Jerusalén. Regulares si dan culto a Yahvé en Jerusalén y en otros sitios, por ejemplo en Hebrón. Y malos si dan culto a otros dioses, aparte de Yahvé, si dan culto a Baal o a los astros del cielo o a lo que sea, ¿no? Entonces, el mensaje que están intentando transmitir estos libros, así en conjunto, José, Jueces, Samuel y Reyes, es contar la historia de Israel desde la conquista hasta la deportación a Babilonia, fijándose en el tema de la idolatría. Al principio, Josué tiene éxito porque sirve fielmente a Dios y avisa que mucho cuidado porque como den culto a otros dioses terminarán perdiendo esa tierra que han conquistado y que se han repartido. El libro de los Jueces demuestra que la idolatría lleva al castigo divino y que la idolatría del pueblo es cada vez mayor. Y cuando empieza después la monarquía, se advierte que los reyes también caen con muchísima frecuencia en la idolatría, hasta el punto de que la idolatría será la que lleve al destierro en Babilonia. Con lo cual hay también un mensaje subliminar de tipo político, y es ¿cuál es el sistema político ideal desde el punto de vista religioso? Y la respuesta es ninguno. Ni la judicatura de los jueces, ni la monarquía garantizan la fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios depende exclusivamente de la conversión del individuo y del pueblo, pero ciertamente no hay un sistema político que garantice la fidelidad al Señor. Esta es la historia que va desde la conquista de la tierra hasta el año 561, ya en el destierro de Babilonia. Pero ocurrió un fenómeno muy curioso, y es que en Israel hubo otros autores que escribieron otra historia, prácticamente casi del mismo periodo. Los libros de las crónicas, primer y segundo libros de las crónicas. Estos libros se remontan a Adán, o sea, empiezan con Adán, pero en el fondo lo único que hacen es ofrecer 9 capítulos de listas genealógicas, una cosa aburridísima, ¿no? Pero importantísima para los judíos, ¿no? Y ya una vez que ha puesto toda esa serie de genealogías que van desde Adán hasta Saúl, empieza a contar rapidísimamente no el reinado de Saúl, sino prácticamente la muerte de Saúl, que da lugar ya después a David. Pero a los autores de los libros de las crónicas no les interesa para nada el reino norte, absolutamente nada. Por otra parte, la imagen que tiene de David es absolutamente idealizada. David es un ser maravilloso, que lo único que le ha preocupado es componer salmos y dar culto a Dios, y preparar la construcción del templo de Jerusalén, y reunir oro y plata y objetos preciosos para el templo de Jerusalén. Como es un ser maravilloso, se elimina de los libros anteriores, no se cuenta todo lo que puede ir en desdoro de David. Adulterio con Betsabé, nada. Asesinato de Urías, nada. Las luchas entre sus hijos, que en gran parte el culpable es David, por la política que sigue tan tolerante con ellos, ¿no? Todo eso se elimina. Y entonces, de David se convierte prácticamente en un ser maravilloso dedicado por completo al culto. Luego sigue con Salomón y con los otros reyes.
Lo más interesante y lo más curioso de los libros de las crónicas, entre otros muchos detalles, ¿no?, es que siempre que se encuentra una desgracia, tiene que haber un pecado. Y siempre que hay algo positivo es porque tiene que ser el rey bueno, tiene que haber hecho algo muy bueno, ¿no? Y eso le lleva a contar la historia de una forma realmente curiosísima. Por ejemplo, de un rey de Israel, de Judá, de Ocías, se cuenta que al final de su vida estuvo enfermo de podagra y que no pudo llevar adelante el reino, sino que tuvo que encargarse su hijo, y que estuvo allí retirado en una especie como de clínica o de hospital, ¿no? Sin más. Así es como lo cuenta el segundo libro de los Reyes. Esta tradición la recoge el cronista y fijaos cómo la cuenta, de la manera siguiente. Dice: al hacerse poderoso, la soberbia lo arrastró a la perdición. Se rebeló contra el Señor su Dios. El problema es que al final terminó enfermo. ¿Por qué terminó enfermo? El libro de los Reyes decía, pues porque terminó enfermo y se acabó. Él dice, no, algún pecado tuvo que cometer. Al hacerse poderoso, la soberbia lo arrastró a la perdición. Se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo para quemar incienso en el altar de los perfumes. El sacerdote Azarías y 80 valientes sacerdotes fueron tras él. Para oponerse a un rey no hace falta 80, es decir, no es un gesto de especial valentía, 80 contra 1, ¿no? Pero en fin, fueron tras él, se plantaron ante el rey Ocías y le dijeron, Ocías, a ti no te corresponde quemar incienso al Señor, solo pueden hacerlo los sacerdotes aaronitas consagrados para ello. Sal del santuario, que tu pecado no te honra ante el Señor. Ocías, que tenía el incensario en la mano, se indignó con los sacerdotes, y en el mismo momento, en el templo, ante los sacerdotes, junto al altar de los perfumes, la lepra brotó en su frente. El sumo sacerdote Azarías y los otros sacerdotes se quedaron mirándolo y viendo que tenía lepra en la frente. Lo echaron del templo y entonces lo recluyeron. Fijaos qué manera tan distinta de contar. Al mismo tiempo, si os dais cuenta, aquí hay una cosa muy curiosa, y es la lucha entre el rey y el sacerdote. Es decir, el rey que quiere atribuirse funciones sacerdotales y los sacerdotes que defienden su poder ante el rey. Entonces, eso va a motivar todo el conflicto. Es la manera de contar los libros de las crónicas, la historia del reino sur, la historia de Judá. Siempre que ocurre algo bueno, es que ha habido, y así ocurre que un rey que, por ejemplo, en los libros de los reyes queda fatal, pero fatal, sin embargo, en los libros de las crónicas lo convierte. ¿Por qué? Porque dice, miren ustedes, no pudo ser, se trata de Manasés en los libros de los reyes queda horriblemente mal, pero como tuvo un reinado muy largo, el cronista dice, pues si tuvo un reinado muy largo, es que algo bueno debió hacer, y entonces lo convierte. Dice que en un momento se convirtió. Es una manera de contar la historia que a nosotros nos parece indignante. O dice, hombre, dice, no, mire usted, si es que a mí no me interesa contar lo que ocurrió. A mí lo que me interesa es transmitir una idea. Y cuando hoy día pensamos lo que se hace con la historia también en el bachillerato muchas veces, y cómo cada cual cuenta la historia como le da la gana, y según sus intereses, intentando disimular, pero en el fondo, según sus intereses, pues no hay que escandalizarse demasiado, ¿no? Bien, el libro de las crónicas, los dos libros de las crónicas, insisto, cuentan prácticamente desde David hasta el destierro, pero se alargan un poco más, llegan al año 538 con el edicto de liberación de Ciro, cuando ya el rey persa permite que los israelitas vuelvan a la tierra prometida, a Palestina. Y ahí es donde empiezan los libros de Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías son dos libros completamente distintos, dos personajes contemporáneos, pero los libros están tan entrelazados uno con el otro que se estudian siempre juntos. Entonces, el interés de estos dos libros es que son el único testimonio que tenemos sobre el siglo V, del año 458 a 438 prácticamente. Esos 20 años
Y hablan también un poco de la época de la restauración, del siglo VI, cuando se vuelve del destierro y se reconstruye el templo, pero fundamentalmente tenemos la época esa del siglo V. Como relato importante, diríamos, para el mundo actual, para el cristiano actual que quiere conocer el mundo judío, ahí sobre todo es fundamental el tema de los matrimonios mixtos. Todos sabemos que un judío no se casa con un pagano, una pagana. Eso está absolutamente prohibido, a no ser que haya perdido la fe, etc., ¿no? Y eso se cuenta en los libros de Esdras y Nehemías, cómo se impuso esa norma. En los tiempos antiguos, los israelitas se casaban con cualquier persona, hombre o mujer, extranjero, sin problema. Curiosamente, de Moisés se dice que tuvo 2 mujeres y las 2 son extranjeras. O sea que no tiene por consiguiente que ser una israelita para casarse con ella. David y Salomón tenían infinidad de mujeres y también extranjeros. Y entonces, eso en el siglo V va a provocar una reacción de tipo nacionalista y lingüística, otra cosa que nos resulta bastante conocida en la actualidad, ¿no? En el sentido de que el gobernador Nehemías dice, aquí resulta que los niños judíos hablan la lengua de su madre, que es moabita, edomita, amonita, etc., y no saben hebreo. Por otra parte, Esdras, que es sacerdote, dice, estos niños tienen la religión de su madre, y entonces dan culto a Baal o al dios que sea, y no a Yahvé, o dan culto a 2 o 3 dioses, ¿no? Entonces, por motivos de tipo nacionalista lingüístico o nacionalista religioso, se decide, Esdras y Nehemías deciden, que hay que salvar la raza santa, así dicen expresamente, la raza santa no puede contaminarse con los pueblos paganos. Y ahí se introduce esa norma, se anulan los matrimonios mixtos, se manda al extranjero a las mujeres que se habían casado con israelitas, con sus hijos, se las devuelve al extranjero, se las manda con sus padres, y la raza santa se queda exclusivamente libre de todo extranjero. Esto va a ser el criterio que se utilice para contar la historia anterior. Es decir, cuando se cuenta la historia de Salomón y se dice que al final las mujeres extranjeras apartaron su corazón del Señor, etcétera, etcétera, y lo hicieron caer en la idolatría, en el fondo se está contando la historia con el criterio de Esdras y de Nehemías. Y así en otros lugares. Es decir, que la historia de Israel está contada en tiempos muy posteriores, y esos criterios de la época posterior del siglo V y más tarde, ¿no?, se aplican a los tiempos antiguos a la hora de contar la historia. Luego tenemos ya, para completar, los libros de los Macabeos. Se habla de 1 y 2 Macabeos, pero no es primera parte y segunda parte. 1 Crónicas y 2 Crónicas son primera y segunda parte. 1 Samuel y 2 Samuel, primera y segunda parte, pero 1 Macabeos y 2 Macabeos son 2 libros completamente distintos. El primer libro de los Macabeos se escribió en hebreo, luego se perdió, solamente conservamos la traducción griega. En cambio, el segundo libro de los Macabeos se escribió desde el principio en griego. Y la época que abarcan es la misma, incluso varía un poco. Por ejemplo, el primer libro de los Macabeos abarca desde prácticamente el año 175 a.C. al 134, ese periodo. Y el segundo libro de los Macabeos es menos todavía, del 175 al 160. Con el segundo libro de los Macabeos ocurre una cosa curiosísima, y es que el autor dice que ese libro no es suyo, que él lo que hace es resumir los 5 libros que habían escrito Jasón de Cirene sobre la revolución de los Macabeos. El pueblo de Israel en aquel momento no tenía independencia, estaba sometido a los sirios, y los Macabeos empiezan una revuelta contra los sirios que los estaban oprimiendo desde el punto de vista económico, político, religioso, etc. Y entonces, en esta lucha, la escribió Jasón de Cirene en 5 volúmenes, y el autor del segundo libro de los Macabeos dice, bueno, como eso es una obra tan enorme que casi nadie va a poder usarla
y nadie va a tener paciencia para leerla, yo ofrezco un resumen de esos 5 libros en uno solo. Y ese es el segundo libro de los Macabeos. Bien, habéis visto que es una cantidad enorme de obras históricas la que tenemos en Israel. ¿Por qué tantas obras históricas? La interpretación que se da es la siguiente, o casi siempre se ha dado, es porque la historia es el lugar del encuentro con Dios. Si uno quiere conocer a Yahvé, lo mejor es verlo actuar en la historia. Pasando al Nuevo Testamento, si uno quiere conocer a Jesús, ¿cómo conoce a Jesús? Leyendo los Evangelios. Y en los Evangelios te está contando, estás viendo a Jesús. Lo estás viendo hablar, actuar, moverse, etc. Puede ser en el Antiguo Testamento igual. ¿Quieres conocer a Yahvé? Mira cómo actúa, cómo se comporta en circunstancias de tipo político, económico, social, etcétera, etcétera, ¿no? Ese sería el gran motivo. Pero, y esto, aunque sea verdad, hay que tener en cuenta también otros factores. Y es que en la antigüedad se escribía historia, por ejemplo, por propaganda política. Y entonces eso es importantísimo para comprender muchos capítulos de la Biblia. Si uno lee la historia de David, como decía antes, solamente con criterios religiosos, pues se queda desconcertado. Dice, bueno, ¿y aquí por qué sí? Y no, es que ahí lo que predomina es el ambiente, el estilo político, la propaganda política a favor de David. O en los libros de los Macabeos, la propaganda política a favor de los Macabeos. Otras veces se escribió historia por una finalidad didáctica. Cicerón decía que la historia es maestra de la vida, y eso es una cosa que siempre se ha sabido y se ha dicho. Conoce la historia y a través de conocer la historia evitarás una serie de errores. Como decía Santayana, ¿no? El que no conoce la historia corre el peligro de volver a repetirla. Pues efectivamente así es. Y entonces muchas veces se cuentan las cosas para aprender. La historia de José, que es casi un cuento, es precioso. La historia de José tiene una finalidad didáctica enorme. Es para ver cómo los hermanos pueden comportarse de una manera realmente criminal con otro de sus hermanos, venderlo como esclavo, etc. Y al final se termina perdonando, se establece se recuperan las relaciones. Es decir, que te está enseñando a superar el odio entre los hermanos. Te enseña a comportarte en un país extranjero cuando eres esclavo y están intentando seducirte la mujer del dueño de la casa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ese aspecto didáctico está muy claro en ciertas narraciones. Otras veces se escribe historia para la exaltación del héroe. Y aquí lo que sí hay que tener en cuenta, como decía antes, es que generalmente Israel no pone a los héroes por las nubes, no es un libro de héroes, sino que incluso los héroes tienen generalmente sus grandes fallos. Y aquí hago un inciso para referirme al Nuevo Testamento. Mucha gente dice, ¿cómo es posible que no sepamos más datos de San Pedro, de San Pablo? ¿Cómo murió San Pablo? No se cuenta en el Nuevo Testamento, no se cuenta de la Virgen. Es una cosa curiosísima, de estos personajes, de los apóstoles. Sabemos poquísimos datos, en el Nuevo Testamento casi nada. Y es que lo esencial en el Antiguo y el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, no es el personaje humano. El Antiguo Testamento no es vidas de santos, que es lo que nosotros hemos terminado. Nosotros hemos terminado idealizando a los hombres a través de los santos. El Antiguo Testamento en eso es mucho más sobrio, mucho más teológico. Voy a decir algo sobre 3 tipos de historiografía, es decir, 3 formas que encontramos en estas obras de contar la historia, que son la historiografía épico-sacral, la profana y la teológica. La historiografía épico-sacral generalmente se centra en un personaje famoso por sus hazañas militares. Por ejemplo, Sansón, Gedeón, Jonatán, David, etc. Y en esta forma de contar la historia hay 2 rasgos principales. El primero es la tendencia a exagerar los datos. Los ejércitos son enormes. En la Biblia es frecuentísimo y facilísimo que se toque la trompeta y se reúnan 30.000 soldados.
Hay un relato muy curioso, el de se toca la trompeta y se reúnen 300.000. Y uno piensa en la guerra del Golfo, la primera, que para reunir 300.000 soldados necesitaron los Estados Unidos meses y meses ahí para reunir aquello, ¿no? En la Biblia no. En la Biblia eso es típico de la historiografía épico-sacral. Miles de personas. Las dificultades enormes, casi insuperables, pero después se termina venciendo. El botín conquistado, inmenso. O sea que la exageración es un detalle fundamental de este tipo de historiografía. Y por otra parte, es la afición a introducir milagros. Esto es típico de los tiempos antiguos, pero sigue hasta la época casi de Jesús. En el Antiguo Testamento, los libros de los Macabeos, también se sigue contando la historia desde este punto de vista, con exageraciones y con milagros. Hay un relato que es interesantísimo, pero no sé si voy a tener tiempo de contarlo. Más vale dejarlo para no alargarme mucho. Totalmente opuesto a este tipo de historiografía está la historiografía profana. En la historiografía profana, lo que marcha adelante en la historia, lo que hace que la historia avance, son simplemente los hombres, la voluntad humana, sus pasiones, sus ambiciones, y en ningún momento interviene Dios. No hay milagros de ningún tipo. Y esto también se cuenta en tiempos muy antiguos. Por ejemplo, cuando se habla de la división del reino norte y del reino sur, a la muerte de Salomón, es un acontecimiento de una repercusión impresionante. Y ahí no interviene Dios para nada, sino el problema es que el rey, el hijo de Salomón, Roboam, se porta de una manera absolutamente estúpida. Los del norte le dicen que los impuestos son terribles, que están agotados, que no pueden más y que aligere la carga tan tremenda que llevan. Entonces Roboam pide consejo a los ancianos y a los jóvenes. Los ancianos le dicen que haga caso al pueblo y los jóvenes le dicen que de ninguna manera y que tiene que ponerse en plan chulo. Y dice que la cintura de mi padre, de Salomón, o sea, era mejor. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre, que la cintura de Salomón. O sea, como diciendo, si mi padre os azotó con varas, yo voy a azotar con latigazos. Entonces, las condiciones, si eran duras en tiempo de Salomón, van a ser más duras todavía en mi reinado. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces los del norte dicen, se acabó, de ninguna manera. A tus tiendas, Israel, y tú, hijo de David, a cuidar de tu reino. Y se separa el norte del sur. Es un acontecimiento fundamental y ocurre no por intervención divina, sino simplemente por estupidez humana. Hay otro tipo de historiografía que es la más abundante, que es la teológica. Y entonces, esta historiografía, estos autores lo que hacen es recoger materiales muy distintos, recoger materiales, por ejemplo, de historiografía épico-sacral, recoger materiales de historiografía profana, y todo eso adobarlo, presentarlo para transmitir un mensaje teológico. Para estos autores, lo importante no es contar la historia. Y la prueba más clara la tenemos en los libros de los reyes, donde continuamente, cuando hablan de un rey, después de valorarlo desde el punto de vista religioso, añaden, para más datos sobre este rey, se pueden consultar los anales del reino de Judá o del reino de Israel. A mí no me interesa añadir datos de tipo político, económico, militar, etcétera, etcétera. A veces cuentan, pero por motivos religiosos, por motivos teológicos. Es decir, que esto es fundamental tenerlo en cuenta a la hora de valorar estos libros. Y hay que volver a la antigua mentalidad de los judíos. Estos libros son proféticos, es decir, tienen un mensaje sobre todo teológico. No son libros históricos, no pretenden contar la historia, pretenden transmitir un mensaje teológico. ¿Qué problemas plantea la lectura de los libros históricos? Pues plantean muchos problemas. Hay narraciones escandalosas. Por ejemplo, Jael asesina a Sísara, pero la asesina aceptándolo en su tienda
dándole leche, que le pide leche y le da leche, le pide agua y le da leche, más mejor, incluso todavía, lo acuesta, lo abriga, etc. Císara es el jefe del ejército cananeo enemigo y lo acepta allí con mucho cariño, etcétera, etcétera. Y cuando se ha dormido, coge un martillo y un clavo y se lo hinca en la sien. Y después de habérselo clavado, en el canto de Débora dice: bendita Císara entre las mujeres, porque ha acabado con nadie, ni católico ni protestante, entonó un canto parecido cuando Bader-Meinhof imponía una bomba y hacía saltar por los aires a cualquier señor que considerasen enemigo, etc. Es una cosa realmente llamativa. Jefté hace un voto alocado de ofrecerle a Dios lo primero que salga a su encuentro, sale su hija y la consagra al exterminio. O sea que se discute si tiene que matarla o si tiene que consagrarla simplemente a la soltería, pero en fin. David es cruel, es mentiroso, etcétera, ¿no? Amnón comete incesto con su hermana Tamar. Hombre, dice uno, ¿cómo voy a encontrarme yo en la Biblia un incesto? Una cosa así, pues sí, te encuentras todo esto, ¿no? Luego, sobre todo, lo que llama más la atención en el libro de Josué es cuando se cuenta la conquista, que Josué va aniquilando por completo a la población de todos los cananeos que encuentra. Y eso ¿por qué? Pues porque cumple la ley del Deuteronomio, y el Deuteronomio manda que cuando se llegue a un pueblo extranjero, que si está allí en el territorio futuro de Israel, para que no haya peligro de que contaminen a los israelitas, se mata a todos, hombres, mujeres y niños, todos. O sea que no, y Josué va matando uno detrás de otro a todos los habitantes del sur y luego del norte. Que esto no es histórico, no ocurrió así, pero se cuenta, y por consiguiente es un escándalo enorme para el lector, ¿no? Como pistas de solución a estos problemas, yo indico siempre que, en primer lugar, que el Antiguo Testamento tiene un aspecto humano. Y recuerdo lo que decía Cervantes de la Celestina, decía: obra la verdad divina si encubriera más lo humano. A Cervantes le hubiera gustado que encubriese más lo humano. Pues de la Biblia podemos decir: obra la de verdad divina porque no encubre lo humano. Pero insisto, no son vidas de santos. Eso es una cosa muy, muy humana. Y aquí vamos a encontrar también lo peor, lo mismísimo que encontramos en el mundo en el que vivimos. Otro detalle que conviene tener presente es que el Antiguo Testamento es una obra histórica y que la mentalidad moral y la práctica moral va a veces mejorando, otras veces no sabemos, pero a veces mejorando, y entonces cosas que en un momento se cuentan como muy buenas, sin embargo al cabo de un siglo en el Antiguo Testamento son condenadas. Hay el caso muy curioso de la rebelión de Jehú, que se cuenta en el libro de los Reyes como una cosa maravillosa, porque aniquiló a todos los cananeos, a todos los que daban culto a Baal. Pero un siglo más tarde el profeta Oseas lo condena, porque dice que eso fue una canallada y un baño de sangre injustificado a los ojos de Dios. Otro detalle que conviene tener presente es que no podemos interpretar como palabra de Dios lo que es palabra de los hombres. Ya al hablar de la introducción al Antiguo Testamento indiqué un poco en esto, que nosotros decimos siempre palabra de Dios, despacito, a ver qué es lo que es palabra de Dios, que no siempre, si habla Jeremías y maldice a la vida, palabra de Jeremías. El Salmo 137, cuando dice: capital de Babilonia criminal, ¿quién pudiera agarrar a tus niños y estrellarlos contra las piedras? Eso no es palabra de Dios, aunque esté en un salmo. Eso es palabra de un individuo que tenía un odio a Babilonia impresionante y quería destrozarlos como fuese, ¿no? Y luego también una cosa importantísima es que el Antiguo Testamento, la moral es imperfecta. Entonces, en el Nuevo Testamento se verá mejorada y superada en muchísimos aspectos. Y Jesús dice expresamente en el Sermón del Monte: habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Por consiguiente, no podemos esperar que el Antiguo Testamento tenga un punto de vista verdaderamente maravilloso, perfecto, etc. Ahora,
Hay que reconocer también que muchas veces cuando nos escandalizamos del Antiguo Testamento o de las cosas que se cuentan en el Antiguo Testamento, somos muy hipócritas, porque nosotros somos iguales o peores. Y lo que pasa es que, claro, nosotros decimos, bueno, mira, sí, se cuenta eso, pero lo cuenta el periódico. Aquí es que lo cuenta la Biblia. Y digo, bueno, sí, pero es que la Biblia muchas veces se parece al periódico. O sea que no hay que saber comprender ese detalle. Y termino hablando del valor que pueden tener los libros históricos. Y me voy a limitar por cuestión de tiempo a hablar simplemente cómo nos ayudan los libros históricos a conocer mejor la persona y la actividad de Jesús. Al hablar de la introducción al Antiguo Testamento dije algo de eso a propósito de la parábola del buen samaritano, cómo el Antiguo Testamento ayuda a comprenderla más a fondo. Pues voy a citar también algunos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, lo que se cuenta cuando Jesús llega al templo, en la Semana Santa, en nuestro título, ¿no? Jesús entró en el templo y se puso a echar a todos los que vendían y compraban allí. En el templo se le acercaron cojos y ciegos y él los curó. Este es el relato de Mateo. Yo entonces he preguntado muchas veces a la gente, aquí hay algo raro. La gente se queda así dudando. Y digo, ¿qué tipo de enfermos cura Jesús? No se dan cuenta que son cojos y ciegos. ¿Y esto tiene algún valor, tiene alguna importancia? ¿O podía haber sido tuertos tuertos y ciegos es prácticamente lo mismo, ¿no? O paralíticos, etc. No, eso tiene su sentido. El mensaje no es simplemente que Jesús es muy bueno y que Jesús es muy poderoso. Hay un mensaje mucho más profundo, pero para conocerlo hace falta conocer el Antiguo Testamento. Se cuenta a propósito de la conquista de Jerusalén. Jerusalén era una ciudad jebusea, prácticamente inexpugnable, y entonces cuando David llega allí para conquistarla, los jebuseos, en plan así un poco chulo, les dicen, los cojos y los ciegos bastan para defender Jerusalén de David. Un ejército de cojos y de ciegos es el ejército más inútil del mundo. O sea, ¿dónde va un cojo y dónde va un ciego para defender la ciudad, ¿no? Y entonces le dicen, no entrarás aquí, te rechazarán los cojos y ciegos. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que usando una estratagema, probablemente metiéndose Joab por un túnel, que hoy día se conoce, el túnel de Warren, etc., parece que consiguió entrar en Jerusalén, conquistó la ciudad. Y cuando la conquistó, dijo David, a esos cojos y ciegos los detesta David. A esos cojos y ciegos se refieren los jebuseos. Dicen, vosotros decís que los cojos y ciegos van a servir. Dicen, entonces David dice, esos cojos y ciegos los detesta David. Pasa el tiempo, la frase se ha convertido casi en un proverbio, se repite, pero ya la gente no sabe que los cojos y ciegos se refieren a los jebuseos. Y entonces piensa que se refieren a los cojos y ciegos. Y dan una orden, sale una ley, y es que los cojos y ciegos no pueden entrar en el templo. Y entonces ya hay una ley que dice, por eso está mandado, ni cojo ni ciego entre en el templo. Y esa norma es la que se pone en práctica durante siglos y siglos. Llega Jesús, o sea, como lo cuenta San Mateo, y entonces, claro, tiene una mala idea tremenda esto. Jesús entra en el templo se le acercaron cojos y ciegos y él los curó. Con lo cual tenemos otra vez el contraste, el choque entre la institución oficial. ¿Qué ha hecho Jesús antes? Ha expulsado a los mercaderes del templo. Entonces tenemos lo que la institución religiosa de Jerusalén acepta, el mercado para mantener el culto, eso Jesús lo rechaza. Y lo que la institución rechaza, los cojos y ciegos, Jesús los acepta y los sana, los cura dentro del templo. O sea que tenemos aquí un mensaje mucho más profundo que la simple bondad, o la misericordia y el poder de Jesús, ¿no? Sino que la cosa es mucho más fuerte de enfrentamiento de Jesús a toda la institución oficial. Esto mismo se puede ver comparando otra serie de relatos
a propósito de Jesús y de Samuel, a propósito de Jesús y de Elías, de Jesús y de Eliseo. Es decir, que cuando uno quiere comprender la figura de Jesús tal como la entienden los evangelios, tiene que recurrir a estos libros, sobre todo los libros de Samuel, los libros de los reyes. Voy a tratar, para no alargarme más, solamente el caso de Jesús y de Samuel. En tiempos antiguos se planteó el mismísimo problema que la cristología sigue debatiendo, mucha gente sigue debatiendo en la actualidad. ¿Qué conciencia tenía Jesús de sí mismo? ¿Qué pensaba Jesús de sí mismo? Cuando uno lee el Evangelio de Marcos, empieza con que Jesús ya es un hombre adulto, Juan Bautista está bautizando y Jesús viene desde Nazaret al Jordán a que lo bautice Juan. Después de eso va a tener toda esa revelación del momento de la venida del Espíritu y se retira al desierto, pero la impresión que puede tener el lector es que Jesús es un hombre normal, un israelita normal, con una preocupación religiosa fuerte, por eso cuando oye hablar de Juan Bautista va allí a que lo bautice, etc. Una visión como muy humana. Lucas piensa de forma distinta. Lucas cree que Jesús tiene una conciencia muy clara desde niño de quién es Él. Y quiere que el lector lo tenga también eso muy claro. Y entonces, ¿qué hace? Va a establecer en el Evangelio de la Infancia un paralelismo entre Jesús y Samuel. Y por ejemplo, María, la madre de Jesús, cuando visita a Isabel, entona el Magnificat, que es exactamente el paralelo del canto que entona Ana, la madre de Samuel, cuando nace Samuel. Entonces tenemos María y Ana exactamente parecidos. Jesús es presentado en el templo. El único que lo cuenta es Lucas. De ningún otro personaje se cuenta que fuese presentado en el templo, que era una cosa que estaba dicha en la ley, pero no se cuenta. ¿Por qué? Porque también está estableciendo Lucas un paralelismo entre Samuel presentado en el templo, el único personaje presentado en el templo, y Jesús presentado en el templo. Cuando Jesús crece en Nazaret, se dice exactamente lo mismo prácticamente que cuando Samuel crece en el templo, porque su madre lo consagra al templo y se queda en el templo. Y es que Samuel y Jesús crecen en sabiduría ante Dios y ante los hombres y en gracia, etcétera, etcétera. Pero a esto le sirve a Lucas para proponer la gran diferencia entre Samuel y Jesús. De Samuel se cuenta que tuvo la vocación, según Flavio Josefo, la Biblia no lo dice, pero según Flavio Josefo, cuando tenía 12 años. Tenemos un paralelismo también muy curioso con Lucas, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que Samuel está acostado, en la habitación de al lado está el sacerdote Elí, y de pronto Dios lo llama. Samuel, Samuel, se levanta, va a donde está Elí y le dice: aquí estoy, me has llamado. Y Elí le dice: hijo mío, yo no te he llamado, acuéstate. Se vuelve a acostar, otra vez Samuel, Samuel, y otra vez se levanta y va allí y nada, yo no te he llamado. Y entonces comenta el autor del libro, dice: Samuel no conocía todavía al Señor, todavía no se le había revelado la palabra del Señor. Entonces por tercera vez oye Samuel, Samuel, va al sacerdote y dice: mira, si oyes otra vez, di: habla Señor, que tu siervo escucha. Ese es el relato. Entonces cuando Lucas cuenta lo que Jesús pensaba de sí mismo o lo que sabía de Dios con 12 años, es totalmente distinto. Resulta que Jesús se queda en el templo, les da el mal rato a José y María. Cuando lo encuentran: hijo, ¿por qué te has portado así? La respuesta de Jesús: no sabíais, como una cosa que ya os tengo dicho muchas veces, no sabíais que yo tengo que estar en la casa de mi Padre. Y es muy interesante lo que le ha dicho María a Jesús. Le ha dicho: tu Padre y yo te buscamos. Y Jesús dice: no sabíais que yo tengo que estar en la casa de mi Padre, como estableciendo una diferencia muy clara entre José y el Padre del cielo. Entonces, Lucas lo que quiere transmitir aquí al lector de su Evangelio
a propósito de la conciencia de Jesús, es que Jesús tenía una conciencia muy clara desde niño de quién era su Padre y de que él tenía que estar al servicio de la causa de su Padre. Este es un simple detalle de la importancia enorme que tiene el Antiguo Testamento y concretamente estos libros históricos narrativos para comprender mejor la figura de Jesús y su mensaje. Pero es un tema muy amplio que aquí no puedo tratar con más detalle.